Bien, allí se escuchaba, ¿no? De fondo la canción que nos contaba recién Mauricio. La verdad llama la atención, ¿no? Que haya, bueno, es un homenaje que seguramente fue pedido por la familia. Sí, sí, y no sé si no lo habrá perdido en su momento el propio Carlos Menem, ¿no? Bueno, a mi manera suele usarse en algunos lugares, pero no acá, digamos, ¿no? O sea, yo he conocido de casos de personalidades en Estados Unidos que utilizaron esta versión Frank Sinatra, claro. justamente esto de viví a mi manera, ¿no? Bueno, Carlos Menem vivió a su manera también, ¿no? Recién cuando estaba Jacobo Winograd hablaba del tema de la Ferrari, que también fue un ícono de los 90 y que tuvo un devenir también accidentado, después lo terminaron rematando, lo compró uno, pasó por 7 dueños, hoy lo tiene una familia Roccini se llama, pero anduvo por todos lados, y eso de andar en la Ferrari a 200 kilómetros por hora, violando las leyes de tránsito y demás, también lo pintó, era muy simbólico, ¿no? Lo pintó. Y también, uniendo con lo que decíamos al principio, Gaby, ¿a dónde fue con esa Ferrari? A Pinamar. A Pinamar, exactamente. A 190 kilómetros por hora, desde la Quinta de Olivos a Pinamar, que era de alguna manera ese lugar, no, ese ícono de los 90 en cuanto a política, porque hoy Pinamar nos suena a verano o en algún momento a gente del espectáculo, del modelaje, pero en aquel momento se juntaba todo. Exacto. Que de alguna manera también durante la época menemista se fusionó todo, ¿no? Totalmente. De hecho, ellos, había un balneario en Pinamar, que era el balneario CR, que era el del intendente de Pinamar, de Blas Altieri, que era el centro de rosca político, eso y el golf, ¿no? Cuando había que negociar cuestiones de cargos políticos y demás, en general se daba en CR. Cuando había que negociar una cosa más importante, una definición más importante, se iba al golf. Se iba al golf y jugaban al golf las 2 o 3 personas más que tenían que definir esa cuestión. Bueno, el expresidente practicó varios deportes, pero el golf lo siguió durante mucho tiempo. Fue uno de los que más, a los que más se acercó, digamos. Dentro. Los otros eran más para figurar y para codearse con figuras de renombre, ¿no? Exactamente, y ahí se daba en Pinamar, por un lado, lo político, y que se mezclaba con la farándula, que era la otra cosa, la otra pata que le encantaba a Carlos Saúl Menem durante su gobierno, sus 2 gobiernos, ¿no? Pero sí, Pinamar fue eso, fue también el que actuaba generalmente de anfitrión en Pinamar, era el hermano de Menem, Eduardo Menem, que solía ir todos los veranos, se quedaba todo el verano, y su casa era centro de reunión política también, ¿no? Sí, pensaba también en la contraposición que fue la llegada de Carlos Menem al poder con lo que había sido Raúl Alfonsín, y también la contraposición con el siguiente gobierno de Fernando de la Rúa, donde todavía algo de farándula quedó, residual, Sushi, ¿no? Claro, alguna farándula residual quedó, pero nada que ver con la época menemista. No, ni hablar. Nada que ver. No, y yo recuerdo, me ha tocado cubrir muchas veces, lo hablamos con Carla antes de empezar el programa, cuando Menem hacía sus viajes, por ejemplo, a La Rioja, que iba todos los fines de semana siendo presidente, y cuando todavía no existía la famosa pista de Anillaco, yo he visto la escena de policías de La Rioja teniendo que correr el ganado que estaba sobre la ruta para despejar la ruta para que pueda bajar el avión del presidente, ¿no? Sí. Esa confusión entre lo público y lo privado fue una constante durante el gobierno de Carlos Menem, donde no había límites entre una cosa y la otra. Mencionaban antes a Carlos Nair Menem, ¿no? Justamente el hijo que tardó muchos años en reconocer Carlos Saúl Menem, y recuerdo también que cuando la revista Noticias publicó por primera vez la historia de Carlos Nair Menem, Menem le hizo juicio a la revista Noticias, y la corte menemista le dio, después de pasar distintas instancias, le dio la razón a Menem, diciendo que habían violado su privacidad. El argumento de la revista Noticias era que no había una violación de privacidad porque era un tema de asunto público, y aparte había dinero que salía del Estado para mantención de su hijo no reconocido, y fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a la revista Noticias, diciendo justamente que era un asunto de interés público, ¿no? Volvemos a San Justo para ver qué está sucediendo allí en